Onda Aranjuez, 107.8 de la frecuencia modulada. Las 10:29 vamos a continuación con una información importante para los usuarios del ferrocarril aquí en Aranjuez, porque tienen que saber, de hecho, seguro que ya lo saben, que a partir de este próximo sábado, día 4 de febrero, habrá cortes en varias líneas de cercanías debido a que comenzarán unas obras en el túnel de Sol. Según ha informado Renfe, se cortará el servicio entre Chamartín y Nuevos Ministerios, dos de las estaciones de referencia. Los cortes, que se van a prolongar, nos dicen, durante todo el año hasta el mes de diciembre, tendrán una repercusión directa en toda la movilidad madrileña y, de hecho, los usuarios de las líneas C3 de Aranjuez a Chamartín y C3A de Aranjuez al Escorial tendrán que hacer transbordos. Y esta mañana nos acompañan tres usuarias del transporte ferroviario en Aranjuez, integrantes de un colectivo que se llama Asamblea La Espina y que hace unos días emitían un comunicado mostrando su malestar por la precariedad del transporte público que se ofrece en estas líneas de cercanías que unen Madrid con Aranjuez. Ana Campos, buenos días. Buenos días. Irina Marañón, buenos días. Buenos días. Marina Merino, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, contarnos qué ocurre desde hace bastante tiempo con estas líneas de cercanía ferroviarias que usáis a diario, ¿verdad? Sois usuarias habituales de Sí. los trenes para llegar a Madrid. Sí. ¿Con qué problemática os estáis encontrando a diario? Bueno, pues desde hace varios años que somos usuarias de la C3 vemos, en primer lugar, retrasos constantes. Se nos hace muy difícil llegar a la hora a nuestros trabajos o a nuestros estudios. Hemos vivido retrasos, tener que pedir justificantes cuando llegamos a la estación del destino para poder justificar los retrasos. Y luego, por otra parte, averías continuas también. Vemos que, si no todos los días, prácticamente todos los días, la línea de C3 sufre de averías, cortes, problemas en los trenes, que bueno, hace además que estemos muchos minutos o incluso horas parados en mitad de las vías y nunca jamás ofrecen un transporte alternativo que sea real y que cumpla el servicio que nos por el que pagamos, ¿no? No solo además hay averías en la C3, sino cuando hay una avería en otra estación, en otra línea, también al final nos acaba afectando, ¿no? Porque en Atocha sigue habiendo, pues se hace el efecto embudo y al final, pues, nos toque o no nos toque, acabamos pringándolo de siempre. En tu caso, Ana, ¿tú utilizas a diario el tren para Sí, ir a Madrid, para ir a trabajar o a estudiar? Yo voy a trabajar, entonces yo sí que me tengo que parar al Sol y luego coger metro, entonces, pues nada, al final he vivido mucho los retrasos, las averías y ahora, pues con esta nueva situación, probablemente vaya a tener que coger un tren antes porque las conexiones de tener que hacer transbordo en Atocha, tener que coger otro tren, pues va a resumirse en más tiempo, con lo cual probablemente tenga que salir antes de casa. ¿Llevas muchos años viajando a Madrid? ¿Así? Sí, llevo prácticamente 9-10 años yendo a Madrid. O entonces... sea, que gran parte de tu vida te la pasas viajando, ¿no? En el tren. Sí, de hecho, nosotras para nuestra publicación hicimos un estudio de más o menos cuántas horas pasábamos al mes y cuántas eran. Vienen a ser una media de entre 60 y 80 y con el nuevo transbordo, bueno, con lo de las obras va a ser como una media de 10 horas más al mes, lo que se traduce en 3 días del mes que pasamos en el transporte público, lo cual es que da que pensar, en plan, nos quitan tiempo de vida, tiempo de calidad, ¿no? Que no nos podemos ofrecer ni autocuidados, ni a cuidar ni de cuidados a la familia, ni siquiera que lo podemos reinventar en nosotras, simplemente 3 días del mes que pasamos en el transporte público, sin ya sumar, o sea, esto viene a ser la media, ¿vale? Sin ya sumar cuando hay averías o cuando estamos, como ha dicho Ana, paradas durante un montón de tiempo sin ninguna justificación, lo cual ya lo sube exponencialmente. Una barbaridad de tiempo que se nos va en el transporte público. Llevas muchos años también, Irina, en tu caso, viajando a Madrid en tren. Igual, ya no solo como que entre semanas, sino igual que bien ha explicado Ana, sino que nuestra vida realmente se concentra en Madrid, ¿no? Tanto nuestro centro de estudios como nuestro centro de trabajo, incluso también nuestro ocio, porque aquí en Aranjuez tampoco tenemos una alternativa de ocio, entonces siempre nos tenemos que estar como que yendo a Madrid, ¿no? Que al final esto tiene como que la lógica de Madrid centrista y que nuestra vida como periferia se tiene que hacer en otros sitios porque aquí no tenemos como que las condiciones de tener un poco de vida digna. Tú, Marina, igual, ¿no? Lleva muchos años viajando en tren, sufriendo Sí, efectivamente. estos retrasos, estas averías, demora.
sin explicaciones por parte de Renfe en muchos casos, ¿no? No hay explicaciones. Claro. Y además, yo evidentemente venimos no únicamente a hablar de nuestros casos personales, sino más o menos cuál es la situación que vemos a nuestras amigas, a nuestras compañeras, a nuestras parejas, a nuestros hermanos, o sea, la gente que nos toca nuestra realidad, que al final tiene que utilizar el cercanías todos los días. Pero bueno, ya hablando por el caso personal, además que es muy significativo, yo todos los días tengo que subir y bajar a la universidad. Y aparte de que paso bastante más horas que la media que se había calculado, porque yo una vez intenté calcular cuántas horas pasaba yo en transporte público al mes y me di cuenta de que eran 4 días. Yo dije, bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Pero sí, decir que es que no únicamente es los trayectos en sí, que ha hablado Irina, que eso es lo que se calcula, sino que todos los días hay algo, o sea, todos los días hay algo. Y de hecho nos reíamos un poco ayer porque un chico en Twitter se había puesto a contar los días seguidos, no todos el cómputo general, ¿no? Pero los días seguidos que llevamos de averías graves o de retrasos graves, que no es retraso de 5 minutos, que también molesta, o una avería de, bueno, esto se soluciona en 10 minutos, ¿no? De averías graves llevamos 14 días seguidos. Entonces, bueno, cosas como de repente quedarnos parados en Atocha y que el tren te suelte ahí sin ningún previo aviso, no lo llevan, a lo mejor ellos lo saben perfectamente cuando en Atocha va a llegar y van a tener que dejar el tren, no va a poder continuar su recorrido, pero no lo hacen, no avisan hasta que llegas al momento ahí. Tú te tienes que organizar, si a lo mejor llevas con el tiempo hasta el cuello, pues tienes que reorganizarte corriendo, entrar en cualquier tren y saber si vas a llegar lo menos tarde posible. Y bueno, que aparte que es lo que estábamos comentando, que este problema no está agravado o no está causado exclusivamente por las obras, porque las obras al final es una situación que viene porque hay un agravamiento, una situación precaria ya de por sí del sistema de red de cercanías, pero que es un control rutinario o una cosa rutinaria, es decir, las obras siempre tiene que haberlas para mejorar las condiciones. El problema es que esto ha ocurrido todos estos años y va a seguir probablemente ocurriendo después de que se arregle el túnel de Sol. O sea, esto no va a parar porque no únicamente es con respecto a mejorar la infraestructura, igual que también con la estación de Aranjuez también ha habido obras y nos la hemos comido y todavía sigue habiéndolas fuera, las hubo dentro y ahora fuera. Pero es que realmente eso no, o sea, eso es lo que tienen que hacer y eso es su trabajo. El problema en sí es cómo está diseñado el plan de red de cercanías, como periferia, pues lo que estaban comentando las compañeras, cómo nos tenemos que comer muchísimo más tiempo de organizarnos, de no saber a dónde, cómo cambiamos en este tren y luego aquí, luego metro, luego no sé qué, porque al final el diseño que se hace está en el centro y como círculos alrededor del centro, pero no une a las periferias entre sí. Y bueno, que mis compañeras sigan comentando otros cierres de otras vías. Habría y otras que demandar también más frecuencia, tal vez, de trenes, sobre todo en horas puntas, ¿no? Porque supongo que los trenes a primera hora estarán cargados, llenos de personas que van a trabajar, con prisas, trenes más modernos, tal vez, no sé. ¿Por dónde irían vuestras demandas? Para mejorar esta situación que, por lo que intuyo, no va a mejorar, ¿no? Según comentáis, cada día va a ir a peor. Sí, claro, nosotras, como ha dicho Marina, no estamos para nada en contra de las obras que se están haciendo, lo entendemos. Lo que sí que exigimos son soluciones reales, ¿no? Que de verdad se nos proporcione el servicio por el que pagamos o el que exigimos. Sí, en primer lugar, frecuencias, porque, bueno, tenemos la suerte, vamos a poner entre comillas, que la línea empieza en Aranjuez y bueno, sí que tenemos sitio para sentarnos, pero es verdad que ya cuando llega a Valdemoro, en hora punta es imposible sentarse, y desde Valdemoro a Madrid es un trecho muy largo que la gente no se puede sentar a esas horas de la mañana, que todavía vamos dormidos. Sí. Eso, y también pedimos pues mejoras a nivel de infraestructuras y que se ponga dinero en esto. Lo que llevamos denunciando es que se hacen obras en otro tipo de líneas y en zonas de Madrid, bueno, que son el centro financiero, que son el centro económico, que siempre las obras van allí, y lo que pasa es que el sur estamos pues olvidados, estamos precarizados. Y todo el rato es al final el dinero se va donde se va, y lo que exigimos es que, bueno, que lleva muchos años una línea olvidada y que con el paso de los años obviamente cada vez está empeorando, y que no vemos ningún tipo de
de mejora. No se invierte, ¿no?, en la mejora de la línea. No. A esto se suma tal vez, no sé hasta qué punto afecta a los usuarios que utilizan el tren a primeras horas de la mañana en horas punta, se suma el que el tren pues ahora es gratis, hay abonos y esto hace que más gente, claro, utilice el tren. Hombre, por una parte es una medida que favorece el uso del transporte público, pero el problema, como digo, es que tal vez Renfe debería aumentar la frecuencia de trenes, más trenes, ¿no? Claro, o sea, no creo que tengamos que poner el foco, ¿no? Al final en el abono gratuito y la gente que antes no podía costearse el trayecto del tren, sino en el deficitario servicio y el precario servicio que en este momento se nos está dando. O sea, yo comentaba antes, ¿no?, que no creo que el abono gratuito haya incrementado exponencialmente los viajes de la gente en hora punta, porque la gente que no iba antes a Madrid ahora no va a ir a las 8 de la mañana, ¿no? Tendrán como se orientará más a ir más de ocio, al sábado, al domingo, en los días de ocio. Y luego lo que comentaba Ana, o sea, el entender las obras, que al final tiene un claro eje, ¿no?, que está orientado al eje norte-sur, la zona sur como clase trabajadora, que tenemos que ir de manera constante a Madrid, y donde al final se está haciendo la mayor inversión en el transporte desde que existe Renfe Cercanías Madrid, es en la estación de Chamartín, como centro neurálgico, económico y financiero de toda la región, sin entender que al final somos los curritos los que cada día tenemos que coger el tren. O sea, como que esa parte se olvida, ¿no? Y esa parte se margina y es, bueno, pues sí, pues tenéis que trabajar, pero o sea, tenéis que ir a trabajar, pero a vosotros nos vamos a dar un servicio. Que está muy bien que mejoren la obra, o sea, la estación de Aranjuez, que ya era hora de que se pusiera un ascensor, ¿no?, para las personas con movilidad reducida, pero que al final sí que se necesitan como que más mejorías en cuanto a la frecuencia, tener un transporte digno que esté diseñado y orientado a los intereses de la clase trabajadora, que somos los que lo cogemos de manera diaria el tren. Ahora que sacas a colación, Irina, a las personas con movilidad reducida, que son muchas las que utilizan también el transporte ferroviario, hablas del ascensor, que está muy bien, ya era hora, ¿no? Es una reivindicación que se lleva esperando años y años, pero a vuestras demandas se unen también las de las personas con movilidad reducida, porque el acceso para allá a los vagones es muy complicado. Por aquí han pasado por estos micrófonos y siempre nos comentan que no existen rampas, que los andenes están muy alejados del tren, con lo cual para ellos es problemática esta situación también. Digo esto porque no sois el único colectivo que sufre estas anomalías, entre comillas, de la red ferroviaria, que tendrían, en pleno siglo XXI, yo creo que tendrían que estar solucionadas. Bueno, y a todo esto podemos unir el aparcamiento, la precariedad del aparcamiento de la estación, porque vosotras, ¿cómo llegáis, cómo cogéis el tren? ¿Llegáis en vehículo propio o en autobús, no? En bus, pero porque precisamente pasa eso, sabes que no va a haber para aparcar, te vas a tener que ir a casa. Yo normalmente sí que voy en coche. Además, ¿y dónde aparcas? Pues en el parking, el descampado que hay, y mira que llego a las 6:30 de la mañana, que es muy pronto, pero ya no hay sitio en el aparcamiento, digamos, de Renfe. Y bueno, sí que es una situación, la verdad, también lamentable, ¿no? Obviamente no hay, cada uno aparca como puede, eso es un poco la jungla, hay unos baches horribles que cuando llueve tienes que ir en barca de manera literal porque es horrible. A mí me acuerdo que me llamaron una vez porque intentaron robarme el coche. Entonces, claro, al final hay mucha gente que va a robar. He visto coches con las lunas rotas porque la gente quiere robarlo de dentro. Entonces, pues es otra cosa más que la verdad es que da para grabar una película de miedo en el descampado ese, total. O sea, yo quería decir también una cosa, también con relación a esto, pero volviendo un poco más atrás, que lo que se ha dicho sobre el tema de los nuevos usuarios que pueden estar utilizando este servicio y tal, y es que la cosa, si realmente la medida únicamente la mirásemos desde todos los usuarios de la C3 que van a empezar a utilizar la Renfe gracias al bono y estas cosas, lo van a dejar de usar a la semana, porque es que no van a llegar ni un día a su trabajo. Y de hecho yo conozco a más de 3 personas que empezaron a intentar utilizarlo para no gastar en gasolina y para tal, pero es que vieron que no les merecía la pena en ningún caso porque llegaban todos los días tarde. Entonces, aparte de eso, y también con lo que habéis dicho del resto de pueblos también que están alrededor nuestro, que siguen utilizando esta vía,
El problema es que en general no se está haciendo un estudio de las consecuencias, los servicios o las repercusiones que tiene la vía para nosotras. ¿Por qué? Porque hay pueblos y ciudades dormitorio, como por ejemplo es el caso de Pinto o Valdemoro, que es que todos lo sabemos, nos hemos acercado en algún momento al hospital de Valdemoro, hemos pasado por Valdemoro, lo que sea, está creciendo la ciudad en los últimos 5 años una barbaridad, y es que donde más se nota es en la gente que coge el tren. Entonces, si ya de por sí yo y mis compañeras llevamos cogiendo el tren desde hace muchísimo tiempo, y vemos que cuando llega a Valdemoro te puedes sentar o no te puedes sentar, antes, después, ¿no? Y el problema es que no se está aumentando de ningún tipo la frecuencia, no se está haciendo un estudio de uso de usuarios, de la cantidad de personas que pueden hacer pues este recurso, y el problema es ese precisamente, que estamos creciendo cada vez más y no se está ofreciendo ningún tipo de alternativa. Y con respecto al tema del transporte también que hay que coger una vez llegas a la estación o hasta llegar a la estación, aparte del tema de los coches, también una cosa que vemos es que los horarios de los buses de Aranjuez no están coordinados con los horarios a los que llegan los trenes. Entonces nos damos siempre de bruces con la situación de que si tu tren ya llega 1 minuto tarde, cosa que pasa todos los días porque nunca llega a su hora, pero en 1 minuto, muchos minutos, ¿no? No vas a poder coger el bus, y el bus se te va en la cara, y literal todos los días se van buses en la cara. Y no sería un problema, por ejemplo, para la línea L2, de la que esto es una lanza, rompiendo una lanza en contra mía, que por ejemplo yo soy usuaria, porque es una línea que cada 15 minutos pasa, pero hay otras líneas como el L5, como el L4. La gente que vive ya en el Pau de la Montaña, es que en el Pau de la Montaña, si no tienes coche no vives, o sea, no hay manera. Entonces a lo mejor tienes que esperar 1 hora más hasta llegar ahí, y luego ese aparcamiento es un problema, pero nadie ha pensado qué va a pasar ahora a partir del 4 de febrero, cuando todo el mundo empiece a utilizar más el bus 423 para llegar a Madrid. Toda esa gente, evidentemente, pues lo que siempre decimos, que no vivimos ni en las estaciones ni en las paradas de buses, vivimos en nuestras casas, y de la casa hasta esas estaciones hay que ir de alguna manera. Hay ya de por sí una situación precaria aquí en el centro de Aranjuez para aparcar los coches para coger el 423. ¿Por qué? Porque estamos en el centro, y porque gran zona de ella es zona de parking de pago, o está demasiado lejos, o bueno, pues tenemos una realidad donde no hay sitio donde aparcar, porque somos las calles, el diseño de Aranjuez es como es tan antiguo como es, y está bien como es, pero nadie ha prevenido esto. Nadie ha prevenido tampoco que se vayan a llenar los buses, no se van a dar más frecuencias. Evidentemente la tasa de rebaja de bus no está aplicada porque no es Renfe. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Alguien lo ha prevenido? No. ¿Vosotros os planteáis el uso como alternativa a esas obras que comienzan el día 4 de febrero? Usar el autobús, el AISA, que os lleva a Madrid, o incluso, comentabais, madrugar mucho más. Eso es. Claro, y hay mucha gente que se ha pasado viendo lo mal que está funcionando Renfe últimamente. En plan, desisto, no hay manera por donde coger la Renfe y ya me pasa el autobús. Pero sí que bien es cierto lo que está comentando Marina, que ahora con lo de las obras, que sobre todo se va a ver a partir del día 6, ¿no? Porque el día 4 es sábado y pues no se va a ver tanto como que el efecto, pero que a partir del día 6 las aglomeraciones que se van a dar en Atocha, que van a ser mortales, que ahí no va a caber nadie en el andén, pues yo creo que muchísima gente se va a pasar un poco al bus. Y luego también quería comentar una cosa sobre lo que comentaba Marina, la ciudad dormitorio, que eso también responde a la gentrificación, ¿no? Claro. A cómo se están subiendo los precios en Madrid capital, y la gente se tiene que venir al sur. ¿Qué está pasando en el sur? Que además que los precios también están subiendo, que somos ciudades dormitorio, pero porque la gente no se puede no puede estar en su sitio de residencia de donde vive, porque los precios del alquiler han subido muchísimo, y al final tampoco se da como que esa mejora en todos los servicios, porque no se está teniendo en cuenta a los intereses de los trabajadores. En plan, bueno, pues os lo apañáis como podáis, os tenéis que mudar lejos de vuestra zona, de vuestro municipio. Bueno, pues sí, pues tampoco te voy a mejorar la calidad del tren para que llegues puntualmente al trabajo. Claro. Oye, habéis denunciado esta situación a través de un comunicado, pero ¿estáis pensando en otras medidas, sacar otro manifiesto, organizar alguna medida más contundente, alguna concentración, alguna medida de presión dentro de lo que es la Asamblea de la Espina, que por cierto os definís como una asamblea juvenil autoorganizada, ¿no? Sí, eso es. Sí, hablando de medidas, estamos organizando una pegada de pegatinas diseñadas por nosotras, que tienen nuestras reivindicaciones. También esas pegatinas tendrán un QR que te lleva a nuestras redes sociales y a nuestro comunicado un poco quejándonos.
Bueno, las haremos por todo el pueblo, las haremos también en los trenes de cercanías para que el resto de la línea también, ¿no? Puedan quejarse y puedan unirse a nosotras. Y bueno, también estamos en contacto con otras asambleas del resto de ciudades por el que pasa la C3, también un poco para unir fuerzas y que no sea una lucha solo de nosotros. No sé si Irina quiere decir algo. La campaña se llama Puta Renfe, no sé si eso se puede decir, pero creo que recoge como bastante el sentir de lo que ya estamos pasando con la precarización del transporte. Y entonces es eso, que vamos a poner como pegatinas por las estaciones de Aranjuez, también por los trenes, para que pueda llegar como que a otros usuarios de la línea C3. También estamos en contacto, como bien decía Ana, con otras asociaciones, en contacto en concreto con la de Cien Pozuelos, que se llama CPZ, que también es otra asamblea juvenil autoorganizada, y también con Valdemoro, con una asociación de consumidores. Y en cuanto a medida de presión, primero lo que creo que queremos hacer es como tensionar un poco a ver cómo están las fuerzas, porque en este momento como que no creo que podamos tener el potencial de hacer una sentada o algo así. En el momento, o sea, si hay alguien que se quiera poner en contacto con nosotras, es totalmente bienvenido a través de nuestras redes sociales. Y entonces yo creo que sí que tenemos que ver en la próxima asamblea, que en el primer momento se va a celebrar el próximo 19 de febrero, para ver cómo lo tratamos, ¿no? Esto va a ser como que el punto de inicio, pero como bien has dicho, las obras van a durar 10 meses, entonces no por el hecho de que vayan a empezar las obras este sábado va a terminar como que nuestra campaña o nuestra desidia con la Renfe. Sí. Marina, para ir terminando, sí. Sí, nada, decir que el comunicado que el otro día subimos no era un comunicado como tal al uso que explique como toda la situación, simplemente era reactivo, como para ver un poco, criticar lo que pasó hace un par de días, que bueno, es circunstancial en ese momento, no cabe ahora decirlo, pero sí decir que a partir de esta semana vamos a subir sobre todo más post informando y concienciando sobre la situación, y es eso, que vamos a estar en contacto, vamos a organizarnos las asambleas, que como hemos dicho, el 19 de febrero, y nada, somos La Espina Aranjuez, como suena, en todas las redes sociales, y también nuestro correo electrónico es laespinaaranjuez@gmail.com. Entonces, sobre todo, gente que nos está escuchando, sobre todo gente mayor, por favor, abuelas, abuelos, padres, madres, tíos, tías, ahijados, bueno, sería padrinos y padrinas, por favor, hablad de esto a vuestros familiares jóvenes, a la gente que está trabajando, que se pongan en contacto con nosotras, que esa rabia y esa desidia, ese cansancio lo compartimos todas y tenemos que hacer algo al respecto. No podemos quedarnos solas en nuestras casas llorando, porque yo muchos días también llego llorando harta de la situación, y no puede quedarnos así, no puede ser así para nosotras. Tenemos que demandar algo mucho más justo. Que Renfe os escuche, que mejore todo esto, que os haga caso en vuestras reivindicaciones, que son las de muchísimos usuarios de estas líneas de cercanías, que van a sufrir estos cortes. Como bien decís, a partir ya del lunes vais a sufrir, sobre todo la gente que vais a diario a trabajar y a estudiar a Madrid. Y agradeceros, Ana Campos, Irina Marañón, Marina Merino, de la Asamblea de Espina, que nos hayáis acompañado esta mañana, que nos hayáis explicado la problemática que sufrís, que es la de mucha gente, como digo. Y suerte en vuestras reivindicaciones. No os veo muy confiadas en que Renfe os haga mucho caso, pero bueno. Bueno, la solución pasa por la organización del pueblo. Sí, ya está. Entonces confiamos en nosotras y en que la gente se una en la lucha. A ver si un día podemos venir por aquí, os podemos invitar y nos decís que el transporte ferroviario funciona bien, que no vais como latas en sardina, que tenéis trenes de sobra. Ojalá. Muy bien, porque es un transporte público esencial, o sea que tenéis derecho a ello. Muchas gracias, chicas. Gracias. Gracias. Buenos días.